Capítulo 3. Reflexiones acerca del propósito de nuestras cicatrices. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro 1, 6, 7. Mi hijo Steven y yo estábamos sentados en el piso de su cuarto, jugando un juego de cartas. Teníamos unos pocos minutos antes de salir rápidamente a inscribirlo en las clases de natación para ese verano. Y queríamos disfrutar de una jugada más. Realmente este verano se perfilaba como uno de los mejores. Nuestra perra Ginger acababa de tener 7 adorables cachorritos. Steven disfrutaba de su 6º verano de vida. Y luego de 4 años de pasar por el desencanto de varias pruebas de embarazo negativas, Dios nos había sorprendido con la respuesta de una nueva vida creciendo en mi vientre. Pero mientras Steven y yo estábamos en el piso, sentí una sensación caliente y pegajosa de que algo corría por mi pierna. Un rápido viaje al baño confirmó mi mayor miedo. Esa tarde, nuestro bebé murió y ahora está esperándonos en el cielo. Un verano que comenzó lleno de vida y alegría, de pronto se convirtió en una estación de grandes pérdidas y tristeza. Lloré la pérdida de ese hijo por el cual había orado, y sentí el dolor de mis brazos vacíos. Alguien una vez dijo: nunca pensé que podía extrañar tanto a alguien que nunca llegué a conocer. Pero sí, cuánto extrañaba a esa hija. Nunca lo supimos con seguridad, pero en mi corazón yo sentía que ese bebé había sido una niña. Durante los meses de ese verano, pasé por las etapas de luto, una a una. Admito que estaba enojada con Dios por ilusionarme con el regalo de este hijo para luego llevárselo. Pero a través de los meses y años que siguieron, Dios me dio muchas lecciones acerca de mí misma, acerca de su persona y acerca de la confianza en su amor infalible. Yo creo que cuando pasamos por una tribulación que nos hiere profundamente, Dios puede usarla para enseñarnos valiosas lecciones. Algunas de ellas pueden ser una comprensión más profunda de quién es Él o de quiénes somos nosotros y en qué basamos nuestra fe. Nuestra fe crece en el portaobjetos del microscopio de las adversidades en el laboratorio de la vida. Una de las lecciones más valiosas que recibí de todas mis heridas y cicatrices fue la decisión de dejar de preguntar ¿por qué? Y comenzar a preguntar ¿y ahora qué? Pero la lección que continúa reverberando como un suave trueno es la verdad del infalible amor de Dios. Durante los difíciles meses que siguieron a la pérdida de nuestra hija, yo luché con Dios, tal como Jacob peleó con Dios a través de esa oscura noche del alba. Yo también batallé. ¿Cómo puede amarme y luego permitir que esto suceda? ¿Por qué Dios no permite que se realice este sueño? ¿Es capaz? ¿Es misericordioso? ¿Está realmente presente en nuestras vidas? Era un verano muy seco en mi corazón y en mi alma. Nadie podía ayudarme, consolarme o levantarme de mi desesperanza. Y aunque yo no quería hablar con Dios, Él nunca dejó de estar a mi lado. Pacientemente esperaba que le gritase, que le dijese: voy a confiar en ti, aunque no entienda estas circunstancias. ¿Por qué suceden cosas malas? No hay una respuesta sencilla a la pregunta de por qué nos golpea la tragedia. ¿Es un acto de disciplina de Dios? ¿Es una artimaña del diablo? ¿O es el resultado de vivir en un mundo caído y degenerado? Cada uno de estos planteos es una opción viable. El rey David conoció la disciplina de Dios cuando contó a sus hombres aptos para la guerra. Primera de Crónicas 21. Tan pronto como hubo terminado de contar al último hombre, David supo que esto le había parecido mal a Dios y pidió perdón.
Dios perdonó a David, pero éste tuvo que sufrir las consecuencias de sus acciones. Así dice el Señor: elige una de estas 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses de persecución y derrota de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Primera de Crónicas 21, 11 y 12. Recuerdo cuando mi hijo tenía 10 años de edad y lo pescamos diciendo mentiras. Mi esposo le dio 2 alternativas como castigo. Bueno, Steven, puedes pasar 7 días sin intento, ni la televisión, o recibir 5 golpes con la palmeta. Steven pensó por un momento y respondió: ¿quién me va a dar los palmetazos? Yo, incrédula, miré a mi esposo y pregunté: ¿y eso importa? Mi esposo soltó una carcajada y dijo: por supuesto que importa. Me imagino que mamá siempre tiene un golpe más suave cuando se trata de usar la palmeta. Para terminar la historia, Steven prefirió los 5 palmetazos administrados por su padre. En cuanto a Dios, no tenemos la oportunidad de elegir cómo vamos a ser disciplinadas, pero te aseguro, amiga mía, por el amor que Dios te tiene, te va a disciplinar. Proverbios 3:11. Cuando Miriam inventó chismes acerca de su hermano Moisés y trató de usurpar su autoridad, Dios la castigó con lepra y frenó el progreso del viaje de Israel hacia la tierra prometida por 3 días. Números 12. Cuando Saúl desobedeció a Dios y se consagró a sí mismo como sacerdote, Dios le quitó el reino. Primera de Samuel 13. Cuando Ananías y Zafira mintieron acerca de la cantidad que habían ofrendado a la comunidad de creyentes, Dios los hizo caer muertos. Hechos 5. El autor de la carta a los Hebreos explica: nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participamos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12, 10, 11. En el libro de Job, vemos otra posibilidad que siembra calamidad en nuestras vidas: el diablo. Un día los ángeles se presentaron ante el Señor, y también Satanás estaba presente. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer el mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es hombre más rico en ganado que todo el país. Pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Job 1, 6, 11. Dios le dio permiso a Satanás para atacar a Job en todas las maneras posibles, excepto acabar con su vida. Job perdió todo menos a su contenciosa esposa, y sin embargo nunca supo qué o quién lo había golpeado tan duramente. Tampoco pudo entender por qué. Pero a través de todo esto, Job no maldijo al Señor, sino que confió en su mano soberana. Ay, cómo me encanta el final de esta historia. Satanás pierde, Dios gana. Job es bendecido nuevamente. Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Job 42:10. Hay una guerra que estamos peleando, una guerra que no podemos ver con nuestros ojos, pero podemos reconocer con nuestro espíritu. Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta guerra no se pelea en combate mano a mano, sino con oración de espíritu a espíritu. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. No debemos temer a Satanás. Santiago nos dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Él no tiene más poder sobre nuestra vida que el que nosotros le otorgamos. Una tercera consideración por la cual una tragedia puede golpear nuestra vida es el hecho de que vivimos en un mundo caído. Hay maldad en todo nuestro alrededor y a veces pasan cosas simplemente porque vivimos en una sociedad degenerada. Génesis 3 registra que el pecado entró al mundo luego que Adán y Eva cayeron fuera de la gracia. ¿Recuerdas el castigo para todo aquel que comiese el árbol del conocimiento del bien y del mal? Dios dijo que iban a morir. Y aunque físicamente Adán y Eva no murieron inmediatamente, tan pronto como la fruta prohibida tocó sus labios, sus espíritus murieron. La Biblia nos dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Mientras que la mayoría cree que la paga por la desobediencia de Adán y Eva fue el ser echados del paraíso, el verdadero castigo fue la muerte espiritual. Desde entonces, todo hombre y mujer han nacido con un espíritu sin vida. Pero Dios ha hecho provisión a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de su muerte y resurrección, todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador tienen la oportunidad de nacer de nuevo. Reciben un nuevo espíritu, una nueva naturaleza y una nueva identidad. Pero aún así, vivimos en un mundo caído. Me gusta pensar en esto de la siguiente manera. Cuando venimos a Cristo, somos salvas del castigo del pecado. Mientras vivimos en este mundo, somos transformadas del poder del pecado. Cuando dejemos este mundo y vayamos al cielo a pasar la eternidad con el Padre, vamos a ser salvas de la presencia del pecado. Hasta ese momento, vivimos en un mundo caído y rodeados de la presencia del pecado. En resumidas cuentas, aunque no hay nada malo con tratar de comprender por qué ocurren las heridas en nuestra vida, la Biblia nos dice claramente que no debemos depender o confiar en nuestra propia habilidad para encontrar respuesta a estas preguntas difíciles. ¿Por qué? El autor de Proverbios nos dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. No dependas de tu propio raciocinio para comprender cómo es esta vida. En última instancia, Dios está en control y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, 8, 9. En el libro titulado Cuando Dios no tiene sentido, el Dr. James Dobson dice, tratar de analizar su omnipotencia es como si una ameba tratara de comprender el comportamiento del ser humano. Simplemente no es posible. Pero si hay una cosa de la que puedo estar segura, todas las sendas del Señor son amor y verdad, ya sea que las comprendamos o no. Salmos 25:10. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. 1 Corintios 13:12. Puede que recién cuando crucemos de lo temporal a lo eterno, lleguemos a comprender los muchos por qué en nuestra vida. Hasta ese momento debemos confiar en la soberanía de Dios.
No importa lo que hayamos pasado o por lo que vayamos a pasar en el futuro, Dios nos promete: así que no temas, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios desea saber si vamos a confiar en Él, pase lo que pase en nuestras circunstancias personales, aunque signifique la muerte. ¿Podremos decir con Job que aunque Él me mate, en Él he de esperar? Job 13:15. Para la mayoría de nosotras ocurre una crisis de fe durante una situación difícil. Sabemos que Dios, quien creó todo el universo con su palabra, es todopoderoso y absolutamente capaz de rescatarnos, sanarnos o salvarnos. Por lo tanto, nos sentimos abandonadas o engañadas cuando no hace ninguna de estas cosas. Y te apuesto todo lo que posees a que Satanás va a estar esperando al costado para musitar todo tipo de dudas en nuestro oído. Él merodea alrededor nuestro como un león rugiente, como nos explica Pedro en 1 de Pedro 5:8, buscando el momento justo para desalentar al creyente herido. En el capítulo anterior estuvimos viendo el día en que Jesús se levantó entre los muertos y dejó la tumba vacía. Volvamos a la escena por un momento y acompañémoslo en el polvoriento camino a Emaús. El mismo día en que Pedro y Juan descubrieron la tumba vacía, 2 de los discípulos estaban caminando hacia la aldea de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. A medida que la ciudad sagrada quedaba atrás, también dejaba atrás a sus sueños y esperanzas. Mientras discutían los trágicos acontecimientos del fin de semana que habían vivido, otro hombre se apareció y comenzó a caminar al lado de ellos. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? ¿Qué ha pasado? Lucas 24, 17 al 19. Entonces los 2 discípulos le dieron al otro viajero un recuento detallado del arresto de Jesús, su crucifixión y desaparición de la tumba. Sus ojos estaban enceguecidos por la desesperanza y no se daban cuenta de que la esperanza misma estaba caminando al lado de ellos. Quizás has viajado en tu propio camino polvoriento a Emaús, en circunstancias que te han dejado confundida, preocupada y deprimida. Si esto es así, recuerda lo siguiente, querida amiga. Simplemente porque no veas a Jesús o no sientas su presencia, esto no significa que esté ausente. Él va caminando con nosotras. Jesús nos da seguridad con las siguientes palabras: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Él nos dio su palabra, Él nos dio su vida. Dios no tiene obligación de contestar nuestros ¿por qué? A lo largo del libro de Job, Dios permaneció en silencio y luego, en los últimos capítulos, comenzó a dar respuestas a la pregunta de Job. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Job 38, 1-7. Dios continúa hablando con Job. Te aliento a que vayas y leas nuevamente las magníficas palabras en Job 38:41, que nos recuerda quién es Dios y lo que nosotros no somos. En últimos términos, Job replicó: ¿qué puedo responderte? Si yo soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. Job 40:4. Una de las imágenes más hermosas de la confianza en la soberanía de Dios es la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 jóvenes se negaron a posarse delante del ídolo del rey
Nabucodonosor. El castigo por tal rebelión en contra del rey era la muerte por fuego en la hoguera. Cuando los hombres fueron llevados delante del rey, antes de enfrentarse a la muerte, ellos respetuosamente explicaron: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Daniel 3, 17, 11. Esa es una fe real, verdaderamente probada a fuego. Dios me puede liberar de estas circunstancias, pero si decide no hacer eso, igualmente lo he de servir. Dios puede sanarme, pero si no lo hace, igualmente lo amo como a mi Señor. Al respecto, los 3 hombres salieron del horno de fuego sin siquiera un cabello chamuscado en sus cabezas, o siquiera el olor a humo en sus ropas. E increíblemente, mientras el rey los observaba caminando en el fuego, notó que eran 4 y no 3 los que estaban en la hoguera. Podemos estar seguras de esto. Cuando caminamos a través de las tribulaciones de la vida, no estamos solas, Jesús está junto a nosotras. Isaías 43, 1, 2. La crisis de fe de Wendy. Wendy creció en una familia de militares que viajaba mucho alrededor del mundo. La crisis de fe de Wendy. Wendy creció en una familia de militares que viajaba mucho alrededor del mundo y nunca permanecía en un solo lugar por más de 2 años. Su familia acostumbraba a ir a la iglesia, pero tenía simplemente una religión, no una relación personal con Jesucristo. Dios era alguien de quien ella había leído en un libro, pero no era un Padre Celestial que ella conociera personalmente. Jesús era un ícono en la cruz, pero no su Señor personal. Luego de la escuela secundaria, Wendy fue a la Universidad Texas. Allí conoció a muchos estudiantes que ejemplificaban lo que significaba ser un cristiano. Y si bien su interés fue, su fe casi era nula. Parecía a Wendy que lo tenía todo. Su cuerpo esbelto, de más de 1,60 m, su largo cabello oscuro y sus ojos marrones hacían que no pase desapercibida a la gente. Sus calificaciones en la escuela eran sobresalientes, su vida ordenada y sus logros realmente admirables. Al final de sus 4 años de estudio, tenía un anillo de compromiso en su dedo, una posibilidad de trabajo en la universidad y la promesa de la escuela de leyes en el horizonte. Pero una semana antes de su graduación, la vida de Wendy tomó un giro inesperado. Un viernes a la tarde, ella y varias de sus amigas se reunieron alrededor de la piscina de su departamento. Siendo que Wendy amaba el sol, fue una de las últimas en irse. Se despidió de sus amigas que quedaban en la piscina y se dirigió a la escalera. Cuando Wendy entró a su departamento por la puerta trasera, le llamó la atención que la puerta delantera estuviera cerrada con llave. «Yo no recuerdo haber cerrado esta puerta», pensó. Un ligero estremecimiento corrió por su espalda, pero Wendy lo desestimó rápidamente y procedió a subir a su habitación. En cuanto dio la vuelta al pasillo, Wendy vio al hombre parado allí. Tenía un pañuelo en la cara con agujeros para sus ojos y llevaba puesto guantes de cuero de cazador. En su mano tenía un largo y amenazador cuchillo. Al principio Wendy pensó que todo era un chiste. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, con cierta ligereza en su voz. Pero en cuanto salió la primera palabra de la boca del hombre, Wendy se dio cuenta que no era ningún chiste. «Baja y cierra todas las persianas», le ordenó. Con el cuchillo apuntándole, Wendy obedeció. «Ahora sácate la ropa y acuéstate en la cama», demandó. «Por favor, no haga esto», rogó ella. «Acabo de comprometerme». «Cállate la boca», dijo el hombre. «Sé todo acerca de ti y tu vida». El hombre puso una toalla sobre el hermoso rostro de Wendy y procedió a violarla repetidas veces. «Si cuentas a alguien lo que te he hecho, voy a regresar a matarte», dijo mientras salía por la puerta.
Luego de estos momentos aterradores, Wendy tuvo que sobrellevar los efectos terribles de semejante invasión personal. Visitas al hospital, polvo para recabar huellas dactilares en todo su departamento, entregar su ropa de cama como evidencia a la policía y tener que contar repetidas veces lo que había sucedido. Estaba muy confundida, contaba Wendy. Siempre había pensado en mi vida que era una buena vida. Dios me iba a cuidar. Yo no bebía, no fumaba, no tomaba drogas. Mi vida estaba en orden. Siempre había sido una buena chica. ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? Recuerdo estar muy enojada con Dios, admitió Wendy. Trataba de irme a dormir por las noches, pero terminaba golpeando la almohada y llorando. ¿Por qué permitiste que esto me pasara? ¿Por qué te ama la gente y te reverencia? Yo te odio, yo te odio. Llegué a una crisis de fe con 3 opciones bastante lógicas. Primera, Dios no era todopoderoso y por lo tanto no podía protegerme. Segunda, Dios es todopoderoso, pero a Él yo no le importo, como para intervenir. Finalmente, Dios es todopoderoso y me ama en gran manera, pero permitió esto que me pasara. Esta última opción es la que más me asustaba. En los años siguientes, Wendy vivió una vida en una prisión de miedos. No tomaba ni una ducha sola a menos que alguien estuviese en el baño con ella. Wendy se casó tal como lo había planeado. Comenzó a ir de consejero en consejero, tratando de encontrar alivio para su trauma. Estaba desalentada. Decía, iba a grupos de crisis por violencia sexual y veía mujeres que habían sido violadas 10 años y todavía estaban batallando con el incidente. ¿Va a ser así conmigo también?, me preguntaba. La frustración, el miedo y la falla de obtener alivio llevaron a Wendy al único lugar donde iba a encontrar paz, la Biblia. Por primera vez abrí la Biblia para explorar a ese Dios en el que siempre había creído, pero que a mis ojos claramente me había abandonado, dijo Wendy. Yo quería respuestas, por lo cual comencé a estudiar la Biblia para aprender que Dios es soberano, sabio, amoroso y santo. Comencé a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Él tiene grandes propósitos en nuestras tribulaciones. Nuestros momentos de dificultad no son actos sin sentido, destinados a hacernos miserables o destruirnos. La razón de ellos es refinarnos y hacernos fuertes. El camino de Wendy hacia su liberación es maravilloso, pero así también es la obra milagrosa de Dios en nuestra vida. Él la liberó de la prisión del temor y la llevó a compartir la esperanza que ahora hay en ella, a través de este proceso de sanidad. Wendy se enfrentó cara a cara con Jehová Rafa, el gran sanador. No quiero decir con esto que estoy contenta de que hayan violado a Wendy, pero puedo ver claramente la mano de Dios en el proceso de sanidad en mi persona. Si esa tragedia no hubiera ocurrido, yo jamás habría comenzado este camino en mi vida para descubrir una relación con Dios más profunda e íntima. No hubiera tenido nunca el valor o la pasión para ministrar a otras mujeres, aconsejando en grupos de ayuda a mujeres que han sufrido violencia sexual, enseñando en estudios bíblicos y guiando a otras mujeres en su recorrido hacia el corazón de Dios. Eso es el bien, en Romanos 8:28. Siempre hay algo bueno. Wendy ha encontrado el propósito de su dolor. Otras mujeres se sienten atraídas a sus estudios bíblicos porque desean aprender acerca del Dios que le da a ella tanta paz luego de haber pasado por momentos trágicos en su pasado. El tesoro escondido. Por tanto, ¿qué es lo bueno que mencionaba Wendy? Romanos 8:28 es un versículo en la Biblia que ha sido amado y odiado por muchos, que deben pasar por grandes pérdidas personales. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. ¿Qué quiere decir Dios con todas las cosas? Es muy probable que quiera significar todas las cosas, lo bueno,
lo malo y lo feo. El objetivo final de Dios no es nuestra comodidad, sino nuestra conformidad a sus propósitos. En cada oscura circunstancia de nuestra existencia, yo creo que hay una pepita de oro, un tesoro escondido, esperando ser descubierto. Sin embargo, para que eso ocurra, debemos tomar la suciedad, hacerla a un lado y mirar más allá de la superficie. ¿Es fácil? No. ¿Es complicado? Generalmente lo es. ¿Vale la pena? Siempre. Muchos años después de haber perdido a mi bebé, estaba parada a la puerta del cuarto de Steven, observando a mi hijo hecho un nudo de sábanas, brazos y piernas. Ahora un joven de más de 1,80, con necesidad de una buena afeitada, y en su cabeza había una tupida cabellera de rizos color castaño. Señor, oré, tú sabes lo mucho que amo a los niños y cuánto he deseado ser madre. Tus caminos son más altos que nuestros caminos, y sé que tú eres mi Padre Celestial, que sabe lo que es mejor para mí. Pero Dios, necesito una pepita de oro en el día de hoy. Necesito que me muestres que hay un propósito detrás de mi dolor. Luego, la palabra de Dios comenzó a caer sobre mí como agua, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo que en Él cree no muera, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Eres tú, Señor?, pregunté. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Estas palabras me refrescaron como lluvia de primavera en tierra muy seca, y por primera vez en mi vida verdaderamente pude contemplar la altura, la profundidad, la anchura de estas palabras tan conocidas. Yo tengo un hijo único. Amo a muchas personas en este mundo, pero no hay nadie a quien yo ame tanto como para sacrificar a mi hijo. En cambio, Dios me amó tanto como para hacer eso. Me amó lo suficiente como para sacrificar a su hijo único para darme vida. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, le agradecí a Dios por ayudarme a comprender su gran amor, por darme una imagen que vive y respira y que se encuentra impresa en mi mente y en mi corazón. Si ese fue el propósito para los años de infertilidad y pérdida de un hijo, entonces fue suficiente. José ve el propósito final. José era un hombre con muchas cicatrices en su vida. Su historia se encuentra registrada en Génesis 37 al 50. Mientras que era el hijo favorito de su padre, era al mismo tiempo el menos querido entre sus hermanos, debido a que su padre Jacob mostraba un favoritismo constante hacia este tipo de su amada esposa Raquel. Sus hermanos estaban celosos y lo trataban con desdén, burlándose y mostrándole rencor. La ingenuidad de José no ayudaba en estas cosas. Les refregaba por las narices que tenía una túnica ornamentada que su padre había mandado hacer especialmente para él. Era un chismoso cuando ellos se comportaban mal, y les contó de un sueño que tendría que haberse guardado para sí mismo. «Escuchen este sueño que tuve», dijo José a sus hermanos. «Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias». Génesis 37, 6, 7. Luego de esa revelación, sus hermanos lo odiaron aún más, pero el pobre muchacho no se daba cuenta, y fue y les contó otro sueño. «Escuchen», dijo, «tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias». Génesis 37, 9. Este sueño fue la gota que rebasó la medida. Un día sus hermanos vieron la oportunidad de deshacerse de este soñador de una vez por todas. Primero lo tiraron en una cisterna, ensangrentaron su preciosa túnica
y tramaron un cuento para contar al padre de que un animal salvaje había atacado a José. Pero mientras José estaba en el pozo, llegó la liberación. Su hermano Judá notó que pasaba por allí una caravana camino a Egipto, y los hermanos vieron la oportunidad de sacar cierto provecho económico de esta situación. Decidieron vender a José al mercader de esclavos en vez de dejarlo morir en el desierto, y así comenzó su vida de esclavitud. Pero los tiempos difíciles no terminaron allí. Cuando la caravana de esclavos llegó a Egipto, José fue llevado a la casa de Potifar, uno de los oficiales del faraón. Potifar vio que Dios estaba con José y que era exitoso en todo lo que hacía, por lo que lo nombró a José como su administrador personal, que se ocupaba de todo. Potifar poseía muchas riquezas. Parece ser que también la esposa de Potifar tenía sus ojos puestos en el buen mozo y atractivo muchacho. En varias oportunidades, esta ama de casa, desesperada, trató de convencer al nuevo esclavo de que se acostara con ella, pero cada vez José se rehusó a hacerlo. Luego, un día José entró en la casa para atender sus deberes y no había ningún otro sirviente dentro de la residencia. «Ven a mi cama», le rogó la esposa de su amo mientras lo tomaba su túnica. Pero José huyó, dejando su túnica en manos de la mujer. Como dice el refrán, ni el infierno tiene la furia de una mujer desdeñada. Cuando Potifar regresó a la casa, su mujer le mostró la túnica de José y lo acusó falsamente de haber querido violarla. «Mira», le dijo, «ese esclavo hebreo que compraste vino a mí para divertirse, pero en cuanto grité pidiendo ayuda, dejó su túnica y salió corriendo de la casa». El amo creyó la historia de su mujer y echó a José en la cárcel. Pero ahí no terminaron sus dificultades. Mientras estaba en la cárcel, interpretó los sueños del que había sido el copero del rey y del que había sido el panadero del rey. A cambio de esto, su único pedido fue: «Acuérdense de mí cuando les den la libertad». El panadero fue colgado, tal como lo predijera José, y cuando el copero del rey fue puesto en libertad, se olvidó de que José siquiera existía. Vendido en esclavitud, acusado falsamente, traicionado y olvidado, los primeros 30 años de la vida de José estaban más llenos de angustias y problemas que lo mucho de nosotros podemos experimentar en una docena de vidas. Pero 2 años más tarde, la vida tuvo un giro inesperado. El faraón tuvo un perturbador sueño que no podían interpretar. Su copero, ahora restaurado en esa posición, se acordó de José y le habló al rey acerca de su habilidad para interpretar sueños. Entonces, el faraón mandó llamar a José y le pidió su ayuda. «No soy quien puedo hacerlo», José contestó al faraón, «sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable». Génesis 41:16. José procedió a interpretar el sueño del faraón, prediciendo una sequía de 7 años y logrando salvar a todo el pueblo de Egipto de morir de hambre. En recompensa, José puesto a cargo de todo el país de Egipto, y el faraón le colocó el anillo que tenía su sello oficial. Lo vistió con ropajes muy finos y le puso un collar de oro en el cuello. Ya a la edad de 30 años, el faraón le dio a José una esposa. Antes de cumplir los 37 años, José ya tenía 2 hijos, uno llamado Manasés, que significa «Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna». Génesis 41:51. Y el segundo hijo se llamó Efraín, que significa «Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido». Génesis 41:52. Las cicatrices emocionales de José eran tan reales como lo hubieran sido las físicas, si realmente hubiese sido atacado por un animal salvaje. Pasaron muchos años. Durante los años de abundancia, los egipcios almacenaron más grano
que de lo que pudieron contar. Luego, cuando golpearon los 7 años de sequía, tenían suficiente grano para sostener al país y a los países de alrededor también. Entre los que vinieron a comprar comida estaban nada más y nada menos que los hermanos de José. Vemos que José trazó el camino para el perdón y estableció un estándar que no tuvo igual hasta el momento de la cruz. Fue reunido con su familia, incluyendo a su anciano padre y su hermano menor. Los hermanos mayores de José estaban horrorizados por el castigo que temían se iba a amontonar sobre cada una de sus respectivas cabezas. Pero José pudo ver el tesoro escondido en sus dolorosas circunstancias. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Oh amiga, tómate de estas palabras, aférrate a ellas. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Establece el camino que nos lleva directamente al destino que Dios ha planeado todo este tiempo. José pudo encuadrar su dolor en la soberanía de Dios. Cuando el olvido no es suficiente. Cuando José supo que su padre Jacob estaba enfermo, llevó a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, para una última visita. Cuando llegaron, Jacob dijo: «Acércalos, por favor, para que les dé mi bendición». Génesis 48:9. José trajo a sus hijos a la cama de su padre. Puso a Efraín a su derecha, junto a la mano izquierda de Jacob, y a Manasés, su primerizo, a su izquierda, junto a la mano derecha de Jacob. Pero en vez de dar la bendición a su primer hijo, Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Si bien este era el hijo menor, y cruzando sus manos, puso su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. José trató de frenar a su padre para que no le diera la bendición al hijo menor, en vez de al mayor, pero su padre se rehusó. «Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones». Génesis 48:19. Por lo tanto, puso a Efraín delante de Manasés. ¡Qué hermosa imagen! Sí, José había tenido una vida con dificultades y sufrimiento a mano de los que abusaron de su persona, lo abandonaron y traicionaron. Pero Dios no quiso que solamente olvidase su sufrimiento, como el nombre de Manasés implicaba. Él quiso que fuese fructífero en su sufrimiento. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Dios no desea que simplemente olvidemos el dolor de nuestro pasado. Él desea que seamos fructíferas en nuestra tierra de sufrimiento, que lo utilicemos para bien, que ministremos a otros, que plantemos las semillas de la esperanza. Yo les recompensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Joel, capítulo 2, versículos 25-26. Purificadas como el oro. Hay muchos propósitos para las cicatrices de nuestro pasado. Nuestra comprensión del carácter de Dios aumenta, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter madura, nuestras almas son purificadas, nuestra visión se hace más clara, nuestra pasión es inflamada y nuestros corazones son suavizados. Por supuesto, por cada una de estas cualidades positivas se puede dar una negativa. Por ejemplo, nuestra comprensión de Dios puede torcerse, nuestra fe verse debilitada, nuestro carácter verse comprometido, nuestras almas mancilladas, nuestra visión entenebrecida, nuestra pasión extinguida y nuestros corazones endurecidos.
El sol endurece la arcilla y ablanda la cera. Podemos endurecernos o ablandarnos. No podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos determinar el efecto que pueda tener en nuestro futuro para convertirnos en resentidas o en mejores personas. Pienso en todo lo que Job sobrellevó. Todos, excepto 3 de sus sirvientes, fueron asesinados. Cayó fuego del cielo y mató a sus ovejas. Los caldeos le robaron sus camellos y un poderoso viento hizo que se derrumbara la casa donde estaban sus hijos en una fiesta, matando a todos. Y todo eso le pasó en un solo día. Job, capítulo 1, versículos del 13 al 19. ¿Qué hizo Job ante estas pérdidas? Se rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza en señal de luto. Eso lo puedo entender, pero después vemos que se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Versículo 20. A lo largo del libro de Job, leemos de más tragedias que le sucedieron a este hombre. ¿Cuestionó a Dios? No. ¿Maldijo a Dios como lo sugiriera su esposa? No. Al final, luego de que Dios le habló a Job, él respondió: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job 42:5. La historia de Job es un camino difícil, pero para lo que aprendió acerca de Dios, valió la pena todo el trayecto. Dios lo hizo próspero nuevamente y le dio el doble de lo que había tenido en primer lugar. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Job 42:12. A quien Dios elige. Cuando Dios desea entrenar a un hombre y entusiasmarlo y capacitarlo, cuando Dios desea moldear a un hombre para que desempeñe su papel más noble, cuando aspira con todo su corazón a crear un hombre grande y valiente para admiración de toda la humanidad, observa sus métodos, observa sus modos, cómo perfecciona despiadadamente a quien en su soberanía elige, cómo lo martilla hasta que duele y con duros golpes lo convierte en una maleable forma de arcilla que solamente el Creador comprende. Mientras el corazón del hombre llora y al cielo implora con sus manos. Cómo Dios dobla pero no quiebra cuando busca el bien de la persona. Cómo utiliza a quien Él elige y con toda intención lo funde. Pero cada acto que el hombre haga demostrará el esplendor de Dios. Bien sabe Dios lo que hace. Henry F. Light, traducción libre. Jesús me ama. Era el primer aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Los escombros de las Torres Gemelas habían sido retirados y el Pentágono reparado. Pero hombres y mujeres, a través de todo el país, todavía estaban de luto por las 3.000 vidas perdidas en ese tenebroso día. En mi ciudad natal se construyó un monumento para recordarlos en una expansión de tierra en la que un mar de cruces blancas representaba a los hombres y mujeres que murieron ese día. Katy y su familia fueron a ver este monumento. Junto a su hija Heather, de 17 años, Katy llevó a su sobrina de 3 años, Taylor. Era difícil para la pequeña Taylor poder entender exactamente lo que estaba pasando y por qué tantas personas estaban tan tristes, pero caminó obedientemente de la mano de su prima entre las pequeñas cruces. En cierto momento, la pequeña se alejó de sus familiares. El grupo de personas reunidas para la ocasión se movía en reverente silencio mientras miraban uno a uno los nombres inscritos en las cruces del memorial. Algunas cruces estaban decoradas con flores, otras con ositos de peluche u otros recordatorios. Pero nada hablaba con mayor fuerza que el silencio,
cortado por quietos sollozos de los presentes. Luego, como si viniera directamente del cielo, se pudo escuchar una voz flotando en la brisa. Todos se dieron vuelta para ver a una pequeña que con brazos extendidos daba vueltitas entre las cruces. Con su rostro vuelto hacia el cielo, ella cantaba: Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. El tiempo pareció detenerse mientras cientos de los presentes fijaban su atención en una niña pequeña con un gran mensaje. Aún en medio del dolor, aún con la pérdida de vidas, de sueños y de esperanzas, Jesús nos ama. Es ese amor el que puede levantar la carga de la desesperación, resucitar nuestros sueños y darnos esperanzas nuevamente. Pablo nos recuerda: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4, del 6 al 9 y 16 al 18. Cristo me ama, bien lo sé. Las cicatrices no representan solamente la sanidad o el final de una situación difícil, sino también el comienzo de un ministerio. Miremos la forma en que Dios desea que utilicemos el tesoro de nuestras cicatrices para invertirlo en las vidas de quienes están a nuestro alrededor.